Bienvenido a aquellos que nos siguen, Iglesia Cristiana Durazno, un gozo estar juntos como iglesia, poder adorar a nuestro Dios, continuar adorando a nuestro Dios. Hemos estado una semana sirviendo a nuestro Dios en todo lo que hacemos y bueno, ahora llega el momento del domingo, el primer día de la semana, donde los cristianos se reúnen juntos a continuar adorando a nuestro Dios. Y bueno, cantamos, oramos y ahora viene el tiempo de la palabra, donde también vamos a entrar a adorar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar. O nos va a recordar aquellas cosas que hemos olvidado. Nos va a mostrar nuestros pecados, nos va a mostrar nuestras fallas, ¿verdad? Así que pongamos nuestra atención en la palabra, que nuestro corazón y mente esté enfocada en la palabra. ¿Qué me va a hablar Dios a mí hoy? A mí, ¿verdad? Y es un Dios personal, es un Dios donde trata a cada uno de nosotros individualmente con su palabra, y es la manera de Dios tratarnos, con su palabra. Bien, vamos a tener una lectura en 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 al 21. 1 Corintios 4, 14 al 21. Dice así: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendráis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese ido a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Amén. Amén. Bueno, vemos Pablo directo, como siempre. Así tenemos que ser nosotros, directo. Obviamente que a los corintios no les habrá gustado la carta de Pablo. Por eso Pablo dice, bueno, termina ahí este capítulo diciendo, bueno, ¿qué quiere que vaya? Que vaya contigo otra vez a disciplinarlos, otra vez a exhortarlos, a hablarle fuerte, o quiere que vaya con un espíritu manso porque se han arrepentido. Y bueno, pero para que se arrepienten, primero que hay que hacer, hablar lo correcto. Y a veces hablar lo correcto no cae bien, no gusta. No gusta a un alma que nosotros vayamos y le digamos, tenés que arrepentirte de tu pecado y creer en el Evangelio. Porque yo soy buena. Mirá, la Biblia dice que no. Que vos no sos buena y yo tampoco soy bueno. Que los dos estábamos condenados. Íbamos al infierno. Y gracias a Jesús que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó el tercer día, nosotros tenemos vida eterna si creemos en esa obra. ¿Tú la crees? Yo la creo. Por eso lo predico. Por eso salgo a hablar de Él. No salgo a hablar de otra cosa. Hablo de Él. ¿Se entiende? Por eso cuando predicamos la palabra, predicamos de Él. ¿De qué vamos a hablar? Yo no puedo hablar de mi vida, no puedo hablar de lo que yo era, lo que yo... No, yo tengo que hablar de Jesucristo. Jesucristo crucificado, como Pablo. Acá lo vemos, Pablo también lo mismo. Él no salió a hablar que él era abogado, que tenía tantos títulos, que él en su tiempo... No. Siempre hablaba del Evangelio, ¿verdad? Y cuando usó muchas veces lo que él hacía anteriormente, pedía para mostrar el perdón de Dios. Todo lo malo que él fue. Para que vieran las personas que era un asesino y mataba a creyentes. Y Dios lo perdonó. Si me perdonó a mí, dice Pablo, que soy el peor de todos los pecadores, ¿cómo no lo va a perdonar a ustedes? ¿Cuánta gente a veces vamos y decimos, no, pero yo no tengo perdón de Dios? Si usted supiera todo el mal que yo he hecho, ¿sabes qué? Tenemos uno en la Biblia que mataba a creyentes. Y Dios lo perdonó, así que pienso que no hay perdón. Digo, no hay pecado que Dios no perdone, ¿verdad? Entonces todo ese mensaje tenemos que dárselo a conocer a las personas. Y el tema que vamos a tratar es la necesidad de servir, es la segunda parte. La necesidad de servir, la segunda parte. Bueno, pero hay que servir, pero ¿cómo hay que servir? Como Dios dice, no como me parece. No puedo servir a Dios, no puedo pararme acá a predicar la palabra a mi parecer, ¿verdad? Yo tengo que predicar la palabra, lo que dice la Escritura. Yo si voy a evangelizar, tengo que evangelizar como dice la Escritura, no a mi proceder, ¿se entiende? Entonces hay que servir, pero hay que servir de una manera fiel, como estuvimos mirando el domingo pasado, que somos esclavos, y los esclavos sirven, pero no a su manera, sirven a la manera del amo. Y es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Tenemos que ser buenos administradores, servir
bien a Dios con nuestros dones y servir a nuestros hermanos con nuestros dones. Esforzarnos cada día a ser más fieles, como Cristo es fiel con el Padre y como Dios es fiel con nosotros. Ese es el modelo a seguir. No hay otro más fiel que Dios. Y ese es mi modelo. Yo me esfuerzo cada día. ¿Por qué me esfuerzo? Porque yo no soy fiel, ¿verdad? Entonces me tengo que esforzar. Cada día un poquito más, un poquito más. Y entonces estamos mirando, como dije, la necesidad de servir. Somos esclavos. Tenemos que servir a la manera de nuestro amo, no a nuestra manera. Si servimos a nuestra manera, no estamos siendo fieles. Si predico el evangelio, otro evangelio. Es más, Pablo dice, si predicas otro evangelio que el que yo he predicado, si no lo predicas otro, bueno, eres anatema, eres maldito. Así que para tener en cuenta, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es el evangelio? Lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Eso es el evangelio. Eso tengo que salir y repetir. Cuando estoy con un alma, repetirlo. Cuando estoy con mi hijo, repetirlo. Y así, repetir y repetir, como dijo Dios a su pueblo, a los padres y a los abuelos. Salgan por la calle, salgan por todo lado y repitan y repitan, y se la repetirás a tus hijos, a tus nietos. Repite, el mismo mensaje, repite, repite. Pablo edificó esta iglesia ¿con qué? Lo dice él, con el evangelio. Toda la iglesia que llevó distintos sermones para caerle bien. No, el evangelio. Y lo vamos a ver. Y eso es lo que Pablo quiere que hagan los corintios, y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Porque si no lo hacemos, nos parecemos a los corintios. Porque tenemos un corazón orgulloso y no estamos sometiéndonos a la palabra de Dios. Entonces Pablo estaba tranquilo porque era un ejemplo de esfuerzo. Un cristiano que se comparaba con las escrituras, no se comparaba con los hombres. Pues yo soy mejor que aquellos otros cristianos. Aquellos son así. No, Pablo dice se comparaba con Cristo y su palabra. ¿Verdad? Por eso era humilde. Era humilde. Y este es el secreto para ser un buen esclavo y fiel a Dios. Ser humilde. Entonces Pablo es digno de imitar. Un hombre que se esforzó. Y varios hombres en la palabra de Dios se esforzaron. Los profetas, como estábamos cantando. Ellos se esforzaron. No es que fue fácil para ellos. La mayoría de los profetas fueron muertos, torturados. La mayoría de los apóstoles lo mismo. ¿Verdad? Y los corintios no querían ser maltratados como los apóstoles. Los corintios querían pasarla bien y la estaban pasando bien. Y muchas veces nosotros nos parecemos a los corintios porque no queremos sufrir, no queremos que se burlen, queremos caerle bien a la gente. ¿Se entiende? Eso es lo que estaban haciendo los corintios. Querer caerle bien a la gente. Y por eso toleraban todo, no había problema, era amor, caían bien, qué bueno, risa, mucha risa, gozo, ¿verdad? Pero mucho pecado. Y eso es lo que Pablo está tratando de acomodar en la iglesia de Corintios. Y bueno, también Dios acomoda su iglesia hoy en día aquí en Durazno con la palabra. No podemos abrazar el pecado, no podemos torcer el mensaje del Evangelio y no podemos traer otra Biblia. Tenemos que predicar lo mismo que predicaron los apóstoles y los profetas. Y los corintios obviamente que no lo estaban haciendo. Y ellos estaban satisfechos como estaban bien, tenían todos los materiales, y tenían, como dice Pablo, nosotros tenemos hambre, ustedes tienen comida de sobra, ustedes tienen todo lo material, dice Pablo, yo estoy preso. Bueno, para ustedes nosotros los apóstoles somos algo como el tarro de basura, ¿verdad? Ustedes son mejores, claro, porque están mejores. Pero ¿saben lo que le está diciendo Pablo? Que estaban cautivos bajo el lazo del diablo. Satanás no tenía entretenido a los cristianos, dándole cosas materiales, ¿verdad? Hacerlos sentir bien, que la carne que se sienta bien. Y ellos estaban tranquilos, pensando que estaban bien, la mejor iglesia, aún pensando que eran mejores que los apóstoles, porque ellos estaban bien. Pablo debe estar preso y debe estar enfermo porque debe estar pagando algún pecado. Por eso Pablo está así. Bueno, y Pablo le está recordando que no es así la cosa, ¿verdad? Él trabajó, ellos no querían trabajar, porque para ellos habían llegado tanto a un estatus social y un estatus, ¿verdad? Alto, que no querían ni trabajar. Y Pablo dice, yo trabajaba cuando fui a ustedes, ¿se acuerdan? Entonces Pablo tiene que ser duro con ellos. Y tiene que ser duro como un padre, cuando nos disciplina y nos habla. A un hijo muchas veces tenemos que hablarle fuerte. No es todo amor. Ay, mi amor, qué cosita. Sí, muchas veces hay que darle cariño, sí, pero muchas veces también tenemos que ser fuertes, decir no. Y no. Y mantenernos ahí firmes. Esto no. Y si lo hace, disciplina. ¿Se entiende? Y es lo que Dios quiere, nos hace a nosotros. Nos enseña hasta que dice basta. ¡Pum! Disciplina contigo. 1 Corintios 4:14. No he escrito esto para avergonzarnos, sino para amonestarnos como hijos míos amados. ¿Por qué hijos míos amados? Porque fue Pablo el que llevó el Evangelio a Corintios.
Fue Pablo que estuvo 1 año y medio allí enseñando en esa iglesia el Evangelio, viviendo el Evangelio, y Pablo los guiaba. Y ahora Pablo no está con ellos, pero Pablo se preocupa como ese padre, ver a sus hermanos, ¿verdad? Aquellos que él les llevó la palabra y que se convirtieron y que estuvieron juntos, tuvieron comunión, hoy estaban torcidos, hoy no daban el camino correcto. Entonces como un padre se afligía por ellos, se afligía al ver a sus hijos que no andaban correctamente, que andaban como ignorantes, orgullosos, pensando que estaban bien, que eran los mejores, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, están completamente equivocados. Bueno, nosotros también tenemos que tener cuidado, no pensar que estamos bien, que somos los mejores, porque nos vamos a parecer a los corintios. Los corintios eran inmaduros espiritualmente porque andaban en la carne. ¿Qué se mostraban ellos? Los frutos de la carne, no los frutos del espíritu. Pablo los amaba y por eso los exhortaba. Querían que volvieran a andar en el espíritu. Segunda de Corintios 12, versículo 14 al 15. Segunda Corintios 12, versículo 14 al 15. Dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Tercera vez. Y en segunda de Corintios. ¿Qué trabajo le dio los corintios a Pablo, verdad? Capaz que yo le doy más trabajo a Dios que los corintios. ¿Cuántas veces Dios viene y me habla, y me habla, y me habla por medio de la palabra y me repite, y me repite? Y Dios dirá del cielo, otra vez tengo que ir a hablar contigo, Gustavo, porque estás torcido otra vez. Y bueno, Pablo lo mismo, por tercera vez estoy preparado a ir a vosotros, no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Bueno, y yo, dice, con el mayor placer, gastaré lo mío. Bueno, dijo, mire cómo vienen ustedes y quiero que me paguen el pasaje, quiero que me paguen esto, quiero que me paguen aquello. No, dice, me gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré. Mi cuerpo voy a gastar por ustedes. Le dice, del amor, dice, gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿Estamos nosotros dispuestos a gastar todo por el hermano, por el amor a las almas que se están perdiendo? ¿Se dan cuenta del amor que tenía este hombre? ¿Pues saben por qué tenía ese amor? Porque era humilde. Porque sabía que Dios lo había perdonado. Como vimos en el Salmo. Sabía que Dios lo había perdonado. ¿Y qué pecado lo había perdonado? Él lo sabía. Y él agarró y dijo, bueno, Señor, tú me salvaste, ¿qué voy a hacer? De aquí en más me voy a gastar por las almas. Me voy a gastar por la iglesia. Me voy a gastar por los perdidos. Y Pablo lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque fue humilde. Porque no miró lo que estaba pasando él, sino miró la necesidad de los demás. Y trató a los demás como hijos, ¿verdad? A sus hermanos menores los trataba como hijos, lo amonestaba y lo amonestaba. No es que lo mimaba. Y estaba ahí, qué lindo, qué bonito mi hijo. No, él cuando veía algo mal, lo decía, esto está mal, y se ponía firme. Como todo padre que ama a su hijo. Como nuestro Dios nos ama a nosotros. Cuando no amamos a un hijo, no lo disciplinamos. Queremos caerle bien. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que es nuestro hijo, no nuestro amigo. Mi amigo es Dios. ¿Se entiende? Si yo quiero ser amigo de mi hija o de mi hijo, soy enemigo de Dios. Porque no voy a hacer lo que dice Dios, voy a hacer lo que Él dice. ¿Se entiende? Entonces yo para caerle bien a Él, no le voy a caer bien a Dios. Entonces yo tengo que caerle bien a mi amigo. ¿Por qué Él es mi amigo? Porque Él dio su vida por mí. ¿Se entiende? Y yo ahora a mi hijo lo tengo que educar como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Porque lo amo. Porque Dios me manda a amarlo. ¿Se entiende? Cuando yo no educo a mi hijo conforme a la Escritura, no lo amo. Lo quiero agradar. Y los corintios querían agradarse entre ellos. Lo que la carne decía, lo que le deseaba la carne, ellos querían hacerlo. Y Pablo exhortación y exhortación y exhortación. Sí estaba Pablo. ¿Por qué? Porque los trataba como un padre a un hijo. Pablo lo hizo en cada carta que escribía, estaba siempre la exhortación. Sí, él muchas veces alabó a los filipenses, a los tesalonicenses, pero también le marcó la falta. ¿Ah? Le marcó la falta. No simplemente era un abrazo y beso, sino que él también marcaba falta. Lo mismo el Señor Jesucristo. Cierra con el libro de Apocalipsis, ¿qué hace? Dice el Señor, bueno, acá vengo, escribe el ángel del Señor aplaudiendo a las iglesias de Asia Menor. Son las mejores iglesias de Asia Menor. No. Dijo, cada iglesia tenía una falta. Usted tiene esta falta, usted tiene esta falta, usted tiene que mejorar, usted tiene que mejorar. Ustedes también, pero le falta esto. ¿Se entiende? Y así es la vida cristiana. No falta. Un cristiano que dice que está bien y que ya llegó es orgulloso. No falta, hermano. Y tenemos que reflexionar en eso, que no estamos completos. Pablo dijo, no lo he alcanzado.
Un hombre que acá lo vemos, que él dijo, aprendan de mí y síganme a mí. Si Pablo no alcanzó, ¿cuánto me falta a mí para alcanzar, verdad, ser parecido a Cristo? Por eso cada anciano, cada pastor, llámalo lo que quiera, tiene que exhortar al hermano. Cada uno de nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios, ¿para qué? Para vivirla y exhortar a otros. Y eso es discipular. Mateo 18, 15 al 20. Mateo 18, 15 al 20. Pero eso es para los pastores, para los ancianos. Mira lo que dice el Señor. Mateo 18, 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, pastor, no dice pastor ni anciano, dice si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Vemos que no es que si bueno, no le gusta, vamos a hacer lo que él quiere. No le gusta. Y si se va, Dios dice, no importa. Tú ve y ámalo. Ámalo. Y si vos no lo podés amar, llamá a 2 más y ámenlo. Y si no pueden 2 o 3 amarlo, bueno, toda la iglesia que lo ame y lo exhorte. ¿Te entiendes? Toda la iglesia tiene que amarlo a esa persona que pecó. Lo tiene que exhortar. Bueno, si no, bueno, ¿saben qué? Es un gentil, es un no creyente. Porque no se ha arrepentido, no se arrepiente. El cristiano tiene el Espíritu y el Espíritu Santo que nos da convicción de pecado. Entonces dice el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Muchas veces usan los pentecostales este versículo y lo sacan de su contexto. ¿Jesús de qué está hablando? De la disciplina. O sea, cuando la iglesia se pone de acuerdo en disciplinar a alguien, Jesús está de acuerdo, es lo que está diciendo. No es que nosotros nos pongamos de acuerdo y vamos a pedir tal cosa, porque si nos ponemos de acuerdo, la Biblia dice que Jesús nos va a dar todo lo que nosotros queramos. Nos dice eso. El Señor está hablando que la iglesia va a tomar una decisión, ¿verdad? Bueno, la iglesia está amando a una persona porque está en pecado. Y dice, estén tranquilos que yo estoy con ustedes. Y al versículo 18, el 19, dice, otra vez os digo, o sea, le voy a repetir lo mismo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero ¿de qué está hablando el Señor? De tomar la disciplina de la iglesia, ¿se entiende? El Señor dice, yo estoy con ustedes, porque están haciendo lo que yo les estoy diciendo. Así que si ustedes se ponen de acuerdo en disciplinar a este hermano, o a esta persona que no quiere creer, o no quiere arrepentirse, bueno, está bien, yo estoy con ustedes. No se aflijan, yo estoy con ustedes. Hagan lo bíblico. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy, yo en medio de ellos. ¿Se dan cuenta? Está hablando él de este contexto, no está hablando de que, bueno, nos ponemos de acuerdo y pedimos lo que quiera y Dios nos va a dar todo lo que queramos. ¿Se entiende? Y no está hablando eso. Él está hablando de la disciplina. Está tratando la disciplina de un hermano. Entonces Pablo fue un ejemplo en amar a los hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo exhortaba y disciplinaba. Hoy en día no se usa eso. Hoy en día ha entrado la psicología y la carne dentro de la iglesia y todos quieren agradar a todos. No, estamos en el tiempo de la gracia, pero no podemos dejarlo quieto que haga lo que quiera. ¿eh? Hoy todo lo que se piensa es estar, bueno, festejos, muchos cantos, mucha alegría, muchas comidas, asados, viajes, campamentos. Y el pecado que hay en la iglesia, no hable de pecado, déjalo. Y hay varias misiones que están así. Enfocándose en que la carne esté contenta, que esté en comida, fiestas, campamentos, y las iglesias se van derrumbando, van casi para abajo. ¿Por qué? Porque el pecado va destruyendo y destruyendo y destruyendo. Y los ancianos que están encargados de parar el pecado, de tomar medidas, como lo hacía Pablo, se necesitan Pablo hoy en día, que se levanten de verdad y amen a las personas y amen a Dios. Porque ese es el tema, amar a Dios, amar a las personas y exhortarlas y disciplinarlas. Pablo estuvo en Éfeso 3 años, ¿se acuerdan? ¿Qué estuvo haciendo Pablo en Éfeso 3 años? En Hechos 20:30 lo dice. Bueno, Pablo estuvo 3 años festejando en comida, en campamentos, pasándolo bien, en viajes. No, Hechos 20:30 dice, por tanto, velad, o sea, estén atentos. Y acuérdense, dice, que por 3 años, de noche y de día, ¿qué dice? No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él no fue a pasarla bien.
es para molestar, a exhortar, ¿se entiende? Que a veces nosotros queremos ir, bueno, no sé a ustedes, pero uno que andaba en diferentes lugares y bueno, voy a ir a ese lugar para que me exhorten a mí y muchas veces vas y estás con un hermano y, Señor, lo tengo que exhortar, tiene que exhortar. Señor, llego a este lugar para que me exhorten a mí y al final termino yo exhortando. ¿Qué estoy haciendo? Estoy amando a mi hermano. Lo mismo que hacía Pablo con la iglesia, porque estamos en guerra contra el pecado. Cristo sufrió la ira de Dios, ¿por qué? ¿Por qué sufrió toda la ira de Dios? Por el pecado. Y yo voy a permitir en la casa de Dios o en el cuerpo de Cristo que entre el pecado, no puedo permitir. Bueno, va a quedar solo, no importa, estoy solo, pero estoy bien con Dios. ¿Se entiende? ¿Para qué quiero estar bien con todo el mundo si no estoy bien con Dios? Porque mi deber, Dios me salvó para eso, para pelear, para estar en guerra. Somos soldados, a veces nos olvidamos y pensamos que somos políticos en vez de soldados. Político quiere quedarle bien a todos. ¿Ya? Una sonrisa, le quedamos bien a todos. Qué bueno Gustavo. Pero cuando Gustavo empieza a ser el soldado, no gusta. Ah, no, porque Gustavo usa mucho la espada y lastima. Bueno, ¿saben qué? Pablo usaba la espada porque amaba a las personas. Primera de Corintios 4:15. Primera de Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10.000 ayos, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio. Bueno, Pablo acá está diciendo, sentía la responsabilidad de exhortar, porque él fue el que llevó el Evangelio y enseñó cómo vivir el Evangelio a los corintios. Fue él. Por eso cada hermano, ¿verdad? Cada hermano es un estudioso, cada uno de nosotros es un estudioso de la Escritura y la estudiamos para discipular a otros. Discipularme yo y discipular a otros. Es lo que hacía Pablo. El Señor le enseñaba cosas a él y él lo enseñaba a otros. Era un buen esclavo de Dios. ¿Se entiende? Un buen administrador, un ejemplo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer nosotros hoy en día, 2025, Iglesia Cristiana de Durán? 1 Corintios 4:16. Por tanto, ruego que me imitéis. Cuando hacemos lo que Pablo hizo en la iglesia y con los hermanos, estamos haciendo lo correcto. Sí, pero no le va a gustar. Voy a quedar solo. Nadie me va a querer. Qué horrible. Bueno, no va a agradar a Dios. Vas a agradar a las personas. Un buen siervo y administrador no solo te va a enseñar la escritura, sino que te va a mostrar cómo vivir las escrituras. Porque hay mucha gente que habla, y estuvimos también nosotros en lugares donde enseñaban muy bien las escrituras. Tenían muy buena enseñanza de la escritura. Pero llegó un momento que cuando había que aplicar la escritura, no la aplicaba. ¿Se entiende? Pero Pablo enseñaba la escritura y la aplicaba. Es algo para nosotros también, porque nosotros estamos años y nos jactamos, llevo tantos años de cristiano. ¿Y cómo vives? ¿Sigues viviendo como un recién convertido? ¿Sabes qué? Estás dando vergüenza al nombre de Cristo. Porque tenías que ser ya una persona madura, que tenés que estar enseñando a otro, que tenés que estar mostrando cómo se vive el Evangelio, y tú, como dice Pablo, tengo que volver otra vez a darle leche. Hablar lo básico. Si tú llevas tantos años en el Evangelio, viviendo el Evangelio, no puede ser que vuelvas a ser bebé. Entonces por eso Pablo se esforzaba por los corintios, porque estaban siendo bebés espirituales. El orgullo le había llenado su corazón. ¿Por qué? Porque estaban bien. Estamos bien. Somos mejores. Mejor hasta que Pablo. Y Pablo le está diciendo, no, ustedes lo que están mostrando son la obra de la carne y se tienen que arrepentir, están haciendo todo mal. Están tomando decisiones mal, incorrectas. No están predicando el Evangelio, no están viviendo el Evangelio. ¿Qué están haciendo? Siendo unos bebés. Están haciendo su deseo, no los deseos de Dios. ¿Y Pablo qué hacía? Los deseos de Dios. Y por eso Pablo no lo quería. 1 Corintios 11:1. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. 11:1. Dice, por tanto os ruego que me imitéis. Bueno, ejemplo yo les dejé. Yo estuve con ustedes, dice Pablo. Yo estuve con ustedes. Bueno, cada anciano debe ser un ejemplo a los demás. Un ejemplo cómo predicar el Evangelio. Un ejemplo de cómo vivir el Evangelio. Si no, no eres un anciano. Porque si no sabes lo que es el Evangelio, no sabes vivir el Evangelio, ¿dónde está el anciano? ¿Se entiende? Entonces, es la misma jactancia que tenían los corintios.
nosotros somos los corintios. Pablo dice, ¿ustedes de qué se jactan? ¿Que estaban permitiendo que un hombre viviera con su madrastra? ¿Cuál es la jactancia? Filipenses 3:17. Y esto es para que cada anciano debe ser un ejemplo a los demás, no un mal ejemplo. Debemos demostrar cómo ser un fiel siervo y administrador. ¿Dónde le dice eso, Gustavo? Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí, otra vez Pablo, a los filipenses. Lo mismo mensaje que a los corintios. Y mirad a lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Cuando un recién convertido viene a una iglesia, ¿a quién va a mirar? A los ancianos, a las ancianas. Cómo se conduce, cómo predican, cómo tratan a las almas, cómo cuidan a las almas, cómo las escuchan a las almas. ¿Se entiende? Eso es un buen anciano. Como Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nosotros somos los ejemplos de los más jóvenes, para que ellos aprendan cómo ser un mejor cristiano, ¿verdad? O a crecer como cristiano. Bueno, pero yo soy joven. Bueno, ¿saben qué? Timoteo era joven y conocía la Escritura. Primera de Timoteo 4:11 al 16. Primera de Timoteo 4:11 al 16 dice esto: manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, Timoteo era un joven y tenía que soltar a gente mayor. ¿Y cuál es el problema? Dice Pablo a Timoteo. ¿Cuál es el problema? Exhortalo, amalo. No, pero si yo le digo, si se enoja, es problema de él. Pero tu problema es amarlo. Le tienes que decir lo que dice la Escritura. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué tenía que ocuparse Timoteo en la iglesia de Éfeso? Antes que llegara Pablo estaba Timoteo, ¿verdad? Estaba Timoteo porque Pablo lo había mandado para que cuidara esa iglesia. Pero ¿qué tenía que ocuparse? Bueno, en hacer comidas, en campamentos, en fiestas. No, Pablo dice, ocúpate, sé ejemplo. Primeramente sé ejemplo en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Se dan cuenta? Y lo que tenemos que ocuparnos nosotros. Por eso acá en la iglesia cristiana se ocupa ¿qué? La exhortación, la enseñanza y la lectura. En eso nos ocupamos, lo mismo que se ocupaba Timoteo. Y siempre hay una exhortación, sí, porque es lo que dice la Biblia. Siempre hay una exhortación. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas otra vez. Ocúpate. ¿Qué pasaba con Timoteo? Que no se estaba ocupando. ¿Entiendes? Estaba ocupándose en otras cosas, en agradar a los hombres, en quedarle bien. Y acá vemos que un cristiano puede caer en estas cosas. Por eso tenemos que ir a la Escritura y nos dice, ocúpate, acuérdate, lo que aprendiste, ¿tá? Todo aquello que has aprendido. Bueno, Timoteo lo mismo. Ocúpate en ella, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que miras, que escuchas, que hablas, ten cuidado. Porque después lo vas a repetir y vas a repetir necedades. Ten cuidado, Timoteo. De la doctrina, persiste en ello, en la buena doctrina. Pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Podemos ser una buena influencia o una mala influencia. Y eso es, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos examinarnos. ¿Qué estoy haciendo como anciano, como anciana en la iglesia? Como cristiano maduro. ¿Soy un buen ejemplo a seguir como Pablo? ¿O soy un mal ejemplo? ¿Tengo que cambiar? Bueno, hoy es el momento de cambiar, de arrepentirse y cambiar. No, me arrepiento de mi pecado y porque hice esto, hice otro y mañana todo es lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Eso es jugar con Dios. Jugar con la palabra de Dios, no tener temor a Dios. ¿Se entiende? El arrepentimiento verdadero es que me aparto. Me aparto. Y alcanzará misericordia el que se aparta. Cuando un anciano es ejemplo en esto, en lo que vivimos, en lo que vimos recién, en lo que le fue mandado a Timoteo, es ahí donde la obediencia viene a los ancianos. Pero si un anciano no obedece la Escritura, ¿cómo se van a someter? ¿Cómo lo van a obedecer? ¿Se entiende? Si el hombre no o la mujer no enseña y no vive las Escrituras, o no vive las Escrituras. Hebreos 13:7. Acordados vuestros pastores, o vuestros ancianos, o sea, acuérdense de ellos, que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué nos hablaron? ¿Cómo vivían? ¿Su testimonio? No, nos hablaron la palabra de Dios. ¿Qué más hicieron? Según el autor de Hebreo.
considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. De su conducta. Enseñaban muy lindo, pero dice Pablo, acuérdense también de su conducta. ¿Y qué más? Si es un hombre bíblico y tiene una conducta bíblica, dice imitad su fe. Imiten su fe. No podemos seguir a gente que no ama la verdad y no quiere seguir la verdad, no quiere seguir a Cristo, sino quieren seguir a hombres como los corintios. ¿Verdad? En vez de estar mirando a Cristo, están mirando a los hombres. O que lo miren a Él. Mirame a mí, yo. Cuando hablamos con las personas y le estamos hablando, mirame a mí, yo. ¿Qué estoy haciendo? Robándole la gloria a Dios. Porque mi deber es ser el quinto evangelio. Cada uno de nosotros el quinto evangelio. ¿Verdad? Imitamos a los primeros apóstoles. Ellos lo veían de lejos y decían, allá vienen los cristianos, se burlaban, ya un cristianito allí, un cristianito ahí. ¿Por qué? Porque hablaban como Cristo, vivían como Cristo, se exhortaban los unos a los otros como Cristo, y la gente lo veía. Y el Señor dijo, van a conocer que son mis seguidores, porque se exhortan los unos a los otros. ¿Se entiende? Porque la Biblia dice porque se ama. ¿Pero qué es amarse? Exhortarse. ¿Se entiende? Bueno, la gente tiene que ver cómo nos exhortamos, cómo nos cuidamos, cómo nos amamos. Los hipócritas obviamente que no dicen nada. Los hipócritas quieren caerle bien a todos. Y eso es un religioso. Los fariseos, ¿se acuerdan? Por eso el Señor se enojaba con ellos. Porque no eran lo que decían ser, sino que eran hijos del diablo, usaban la palabra para su beneficio. Bueno, y lamentablemente ahí es donde nacen las religiones. Porque las religiones quieren agradar a los hombres y usan la palabra de Dios. Pero ¿cómo nos damos cuenta nosotros que una persona es religiosa? Por su conducta. Por su conducta. Predica muy bien, pero mira qué lindo. Pero ¿cómo vive? Porque si predica bien y no vive la palabra de Dios, es un fariseo. ¿Quién era un fariseo? Un hijo del diablo. ¿Se entiende? Entonces nosotros, como creyentes ancianos, los creyentes maduros, tenemos que mostrarlo esto a nuestro cónyuge, que siempre está al lado nuestro, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro vecino. Tenemos que mostrarle que nosotros lo que hablamos lo vivimos. Y eso es ser un buen soldado de Jesucristo. Si no vamos a ser como los corintios, ¿verdad? Vamos a vivir como los mundanos, permitir el pecado, para agradar a los hombres, quedarle bien a todos. Y bueno, pero a Dios no vamos a caerle bien. Porque no estamos haciendo lo que Pablo le está enseñando a la iglesia de Corintios. 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder. ¿Qué le iba a recordar Timoteo? Algo nuevo, un mensaje nuevo. No el proceder de Pablo. Cómo vivir el Evangelio. De la manera que enseño en todas partes y en toda la iglesia. Pablo no cambiaba el mensaje, según la iglesia. Pablo enseñaba el Evangelio, vivía el Evangelio. Y así fue la iglesia gentil que se creó. Predicando el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y enseñando cómo vivir ese Evangelio. ¿Cómo lo vivo? Mirando a Cristo, mirando a Cristo. ¿Se dan cuenta? Bien, ¿cómo lo hago? Mírame a mí, dice Pablo. Bueno, hoy en día Pablo no está. Estamos nosotros. Nosotros somos los responsables. Más aquellos que llevamos años en la Escritura, ¿verdad? El responsable de enseñar las Escrituras, memorizar la Escritura, mostrarle cómo se vive la Escritura, cómo se predica el Evangelio, somos nosotros los responsables. Entonces acá vemos que Pablo no estaba solo para enseñar, para aquellos que dicen, no, Pablo enseñaba solo. Pablo tenía un equipo de trabajo. Aquel que dice que Pablo estaba solo, bueno, no sé, no estudia la Escritura. Pablo tenía un equipo de trabajo. Primeramente tenía uno que le escribía, porque no veía. Estaba enfermo de los ojos. Aún a eso Pablo estaba preso. ¿Y a quién mandaba Pablo? Con las cartas, ¿con quién las mandaba? Con cristianos. Y ese cristiano iba a traer la carta y ya la vez le enseñaba cómo era el proceder que tenía que hacer. ¿Se entiende? Era un equipo. Y nosotros igual, no hay una iglesia con Gustavo y Verónica. Somos un equipo. Y un equipo es como un equipo de fútbol. No sé si ustedes jugaron al fútbol. El golero taja en el arco. El golero no puede ir a cabecear a hacer goles porque si se cuida el arco le va a hacer goles. ¿Se entiende? Cada uno tiene su don. ¿Para qué? Para desarrollarlo, como vimos hoy. Desarrollarlo en el servir al Señor. Somos administradores de Dios. Y es lo que hemos aprendido. El anciano enseña a otro creyente cómo debe hacer para que enseñe a otro. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Enseñó a Timoteo? Para que Timoteo fuera y enseñara a otros.
¿Qué han hecho ustedes con nosotros acá, juntos, hace 4 o 5 años? ¿Qué están haciendo? Aprendiendo junto conmigo. ¿Para qué? Para que ustedes le enseñen a otros. Es lo que hizo Pablo con Timoteo y es lo que hace en la iglesia de Dios. Se le enseña la palabra para que enseñe a otros. Pero ¿qué pasó con la iglesia de Corintios? Todo lo que Pablo enseñó, lo guardaron y se lo metieron en el bolsillo. ¿Se entiende? Y ahí empezaron a traer vergüenza al nombre de Cristo. Todo lo que Pablo le enseñó no lo estaban aplicando. Y es vergonzoso, ¿verdad? Con todo lo que Dios nos ha enseñado y cuando llega el momento no lo apliquemos. Qué vergüenza no para mí, para el nombre de Cristo. El cual pasa tiempo, horas, minutos enseñando la palabra, enseñando la palabra, enseñando la palabra. Llega el momento cuando no la dijo. Imagínense a Timoteo que fuera a Corintio a llevar el mensaje de Pablo y que diga, ¿saben qué, muchachos? No hagamos caso a Pablo, vamos a hacer lo que yo quiero. Algo más nuevo, algo más lindo. No, Timoteo tenía que ir a mostrarle y a enseñarle cómo Pablo se conducía en todas las iglesias, en todas las iglesias donde Pablo estuvo. Timoteo que tenía que enseñarle eso. Nada nuevo. Segunda de Timoteo 2, 1 al 2. Segunda de Timoteo 2, 1 al 2. Acá Timoteo en Éfeso. Pablo estaba preso. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2, 1 al 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, Pablo le está hablando a Timoteo, que le dice, lo que oíste de mí en muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que han sido idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles, mujeres fieles. ¿Qué hace una mujer fiel a Dios? Un hombre fiel a Dios. Enseña la palabra, vive la palabra. Nada extraordinario. No, Pablo era un gran hombre. No hay gran hombre, no hay gran mujer. Pablo era un hombre como nosotros. Simplemente que él se esforzaba a ser fiel. ¿Cómo se esforzaba a ser fiel? Lo que él aprendía lo vivía. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Aprendemos, lo vivimos y lo enseñamos a otros. El otro diga, mira, no sé lo que tú me estás enseñando. El anciano tiene que decir, mírame a mí. Mírame a mí. Hijo mío, ¿sabes lo que es ser un cristiano? Sí, sé el mensaje del Evangelio, que Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó. ¿Pero sabés vivir el Evangelio? No, o sea que no, tenés que mirarme a mí. Cada padre, cada abuelo, cada persona que vive en la casa, ¿verdad? En una casa, en un hogar, tiene una familia, él es el anciano, él es el apóstol, como que dice, del Señor Jesucristo, y tiene la responsabilidad de enseñarle a su familia cómo se vive el Evangelio. Segunda de Timoteo 3, 10 al 14. Pero tú, segunda de Timoteo capítulo 3, 10 al 14, pero tú has seguido mi doctrina. Otra vez, Pablo le está diciendo a quién? A Timoteo. Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. O sea, él también fue perseguido con Pablo. Padecimientos, como lo que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No, entonces no. Sí, me van a burlar, se van a reír. No voy a hablar del Evangelio, no. Y que acuérdense lo que dijo el Señor. Si alguno se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me voy a avergonzar de él delante de mi Padre. Dice, los malos hombres y engañadores eran de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si yo no predico lo correcto, si yo no hablo lo correcto, no vivo lo correcto, ¿qué estoy diciendo? Me engaño a mí mismo y engaño a mis seguidores. A los que me están viendo seguir. Seguir al Dios de mi mente, no al Dios de la Biblia. Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido. Lo que has aprendido. No algo nuevo, lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? De Pablo. ¿Y Pablo de quién aprendió? Del Señor Jesucristo. Nosotros lo mismo, hermano. Estamos aprendiendo directamente de Dios por medio de su palabra. ¿Para qué? Para enseñarle a otros. Pablo sabía que lo que había aprendido doctrinalmente, ¿verdad? Y el testimonio que él tenía Timoteo lo había aprendido también. Porque Timoteo estaba viviendo con Pablo. Tuvo tiempo viviendo con él. Y Pablo le enseñó cómo se tenía que vivir. Y Dios nos está enseñando a nosotros cómo tenemos que predicar, cómo tenemos que vivir. Tenemos que hacerlo. Lo que has aprendido, hacelo, dijo Pablo a Timoteo. ¿Viste lo que aprendiste, Timoteo? Bueno, hacelo. ¿Cómo? Hacelo. No me acuerdo. Acordate cómo yo vivía. Lo que yo hacía, lo que yo hablaba. Cómo trataba a las personas.
¿Cómo exhortaba a los hermanos? Hacelo. Ah, pero si no lo hago, capaz que... Si lo hago, perdón, capaz que se enojan. No importa. Hacelo. Vos hacelo. Pablo terminó solo, le cortaron la cabeza solo, no tenía ni siquiera una capa para taparse en invierno. ¿Por qué Pablo habrá quedado solo? ¿Porque era muy querido? ¿Porque daba un mensaje que caía bien a todos? No, al contrario. Él exhortaba, él decía la verdad, y por decir la verdad en este mundo no te van a querer. Y lo dijo el Señor. Si a mí, dijo el Señor, me matan, me crucifican, me aborrecen, me escupieron, ¿tú pretendes que con el mismo mensaje que lleves del Señor te quieran y te amen? No. Te están engañando, te van a aborrecer. Por eso el reino de los cielos es para los valientes, no para los cobardes. 1 Corintios 4:18. Más algunos están envanecidos, acá está, más algunos están envanecidos, o sea, no dice todos, pero algunos, como si yo nunca hubiese ido a vosotros. Ustedes andan como que yo no voy a ir más a la iglesia de ustedes, dice Pablo. La arrogancia lo había dejado ciego a los corintios. Ellos pensaban que no necesitaban más de Pablo, ni de nadie, porque pensaban que eran mejores, que estaban bien y no necesitaban ayuda de nadie. Bueno, muchas veces tenemos la misma actitud, ¿verdad? Cuando muchas veces tenemos posibilidad de estudiar algo. No, ya está. Yo ya sé todo. ¿Para qué voy a estudiar la palabra? Mirá que esto es gratis, podemos hacerlo. Es gratis, gratis. No, que lo hagan a esto como... Yo ya lo logré. Ya lo sé. Bueno, muchas veces, ¿usted sabe cuántas veces he estudiado varias materias, de la misma materia yo? Voy a estudiar algo, bueno, esto es gratis, bueno, ¿qué? Y esto, ya lo hice, pero lo voy a estudiar otra vez. El hermenéutico no sé cuántas veces lo hemos hecho. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no me he alcanzado. Tengo que seguir estudiando. No, que lo hagan los gurises, que son más jóvenes. No, lo tienes que hacer tú, anciano, anciana, para dar ejemplo a los jóvenes. No es al revés. El mundo es al revés. Muchas veces aplicamos las cosas del mundo en la iglesia. ¿Y saben qué? Dios no aplica las cosas del mundo en la iglesia. Dios lo que quiere es que apliquen su manera de construir la iglesia. ¿Cómo es la manera de construir la iglesia? ¿Cómo lo hizo Esdras? ¿Se acuerdan? Zorobabel y Jesús cuando fueron a construir. No, que vengan los más jóvenes. Y nosotros que somos los ancianos nos sentamos y oramos. Y bueno, los jóvenes lo necesitan porque tienen más fuerza. La Biblia dice que no, que ellos fueron los primeros a levantar pared, a levantar esas piedras, a poner ahí, ¿verdad? A dar el ejemplo a quién? A los jóvenes. Los ancianos son el ejemplo de los jóvenes. Y hoy, lamentablemente, en muchas iglesias se ha perdido eso, ¿verdad? Quieren que los jóvenes hagan las cosas y los ancianos miran. ¿Por qué? Porque piensan que ya lo han llegado, ya lo saben, ya está, ya no hago más nada, me jubilé, no hago más nada. Bueno, eso es un error. Eso es pensamiento del mundo. 1 Corintios capítulo 4, 19. 1 Corintios 4, 19. Pero iré pronto a vosotros. Pablo dice, voy a ir a ustedes. Si Dios quiere, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pablo quería ir otra vez para ver cuáles eran los que andaban creyendo que eran superiores. ¿Ah? No en palabras, dice, los quiero ver en sus actitudes. Quería Pablo ir y limpiar la iglesia. Quería disciplinar a aquellos que andaban envanecidos. Pero por eso, ¿saben qué? El amor de Pablo que hace, envía a Timoteo para que vaya arreglando. Cosa que Pablo fuera ya estaba todo arreglado y se arrepintiera. El mismo proceder de Cristo, de Dios. Cuando nosotros, ¿verdad? Queremos como hermanos, por eso el Mateo 18 habla, ve y dile tú, ve con 2 o 3, después ve y dile a la iglesia, y último disciplina, ¿se entiende? No ve y disciplina. No, son pasos de amor, de paciencia, Y Pablo por eso envía a Timoteo para que hiciera eso, el trabajo de Mateo 18, ¿se entiende? Para que cuando fuera Pablo no tuvieran problema. Ya la iglesia estuviera limpia, Pablo fuera bien. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Hebreos 12, 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no le está hablando al mundo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? No me gusta que me disciplinen. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ah, no, pero para el mundo el que disciplina y castiga al hijo
no lo quiere. Bueno, ese es el pensamiento del mundo. Nuestro pensamiento es este. Exhortación, 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 disciplina. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque así me trata Dios a mí. Y si yo invito a Cristo, invito a Dios, también lo tengo que invitar en esto. No es solamente amor, amor, amor. Y gracia, gracia. También es disciplina. Si soportás la disciplina, Dios lo trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Pero si os dejas sin disciplina, o sea, si Dios no te disciplina, tú vives como quiere y haz lo que quiere, haz lo que quiere. Bueno, si Dios no te disciplina, mira lo que dice la Biblia. De los cuales todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Bueno, aquel dice que es cristiano, vive de esa manera. ¿Por qué el Señor no lo disciplina? Y el Señor va a decir, si no es mi hijo. Él dice ser cristiano. Él va con una Biblia bajo el brazo. Él predica la palabra, pero no vive la palabra. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué voy a disciplinar a esa persona si no es mi hijo? Es un religioso. Entonces Pablo confronta, ¿verdad?, por medio de esta carta y envía a Timoteo, así lo que han aprendido de él, Timoteo lo aplicara allí en la iglesia. Estas personas que estaban llenas de orgullo pensaban que eran sabios en su propia opinión, pero Pablo tenía la sabiduría de Dios por su espíritu y su palabra, ¿verdad?, en su mente para vencer la sabiduría del mundo. Cuando nos enfrentamos a una persona muy estudiosa y sabe muchas cosas de este mundo, ¿saben qué? No nos debemos achicarnos. Porque si me achico, yo tengo la sabiduría de Dios. Tengo el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? El Evangelio. El Evangelio derrumba cualquier cosa. ¿Se entiende? Ni el diablo puede hacernos algo porque nosotros estamos en el Evangelio. Y nosotros nos vamos a achicar con una persona porque tiene muchas palabras y sabe manejar. No, nosotros con el Evangelio. Pablo dice, yo voy con el Evangelio. Vivo el Evangelio. Sí, pero Pablo va a vivir el Evangelio en el año que... Gustavo va a vivir en el año 2025 el Evangelio. ¡Qué horrible! ¡Qué atrasado! Yo vivo el Evangelio. Predico el Evangelio. 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. ¿Por qué habla esto Pablo? Porque la verdadera sabiduría no es facilidad de palabras, o títulos, o diplomas que tengamos, sino el modo de vida. El modo de vida. ¿De qué vale que tú hables precioso, prediques precioso? Que hay cantidad hoy en día que hablan precioso, un léxico bárbaro con el idioma, y ya hablan 3 o 4 idiomas, y son unos genios, pero no viven la palabra. ¿De qué vale? ¿Tiene algún valor para Dios eso? No, no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque vive en la necedad de este mundo. Él habla precioso, pero ¿saben qué? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría. Los insensatos no quieren vivir las escrituras. La desprecian. Ellos quieren vivir a su manera, por el orgullo que tienen, pero el sabio y humilde sabe que es esclavo de tercera, sabe que tiene que ser un buen administrador y por eso se humilla y hace lo correcto. ¿Sabe poco? Vive lo poco que sabe. Yo recién soy convertido, Buenos Aires recién convertido. Vive lo que sabes. Predica lo que sabes. Predica lo que te han enseñado. Bueno, ¿cómo puedo vivir esto? Bueno, mira a un hermano, una hermana anciana, y él tiene que vivirlo, si no, no es un anciano. ¿Entiendes? Pero tiene que haber una iglesia anciana, por eso mismo, para que los más jóvenes, espiritualmente, aprendan. ¿Dónde van a aprender? De los ancianos. Pero claro, vemos que acá estos orgullosos en Corintios estaban pisoteando a la iglesia porque tenían un léxico bárbaro, porque sabían tantas cosas, porque se reían de los apóstoles, se reían de la Biblia, hacían lo que querían, ¿verdad? Usaban la Biblia para su beneficio. Entonces Pablo, yo voy a ir a usted a ver cómo, no con facilidad de palabra, sino con el Evangelio. A ver si viven el Evangelio y con la Biblia bajo el brazo. ¿Está? A ver qué es lo que viven ustedes. Y qué feo, ¿verdad? Cuando un anciano o un llamado anciano le decís, mirá, esto no es bíblico. Lo que estás haciendo no es bíblico. Sí, pero viste a mí, no, esto no es bíblico. Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ah, no, entonces ¿quiénes son los que entran al reino de los cielos? Sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. El que hace. Muchos me dirán aquel día, Señor, hicimos esto, hicimos aquello, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios,
En tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos tanta obra. ¿Sabe qué es lo que va a decir el Señor? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Ellos hablaban precioso, predicaban precioso, pero ¿cómo vivían? No la Escritura. Por eso dice hacedores de maldad. El final del versículo 23 les marca la falta. No hacían la verdad, no vivían la verdad. Una persona que dice ser creyente y la reprende, como dice Mateo 18, ¿verdad? Y no hace caso y bueno, y se obstina y se le reprende y se le dice a toda la iglesia, mira lo que estás haciendo, no es correcto. Bueno, Mateo 18 dice, tenla por publicano y gentil. Pero ellos viene, él escucha, él ora, él lee, él predica el evangelio, pero no vive el evangelio. Entonces, si le llama la atención y no pide perdón, bueno, tenlo por publicano o gentil. Y el Señor lo dijo bien claro, y Pablo lo aplicaba. ¿Dónde lo aplicaba? ¿En el mundo? ¿En la iglesia? ¿Y dónde tenemos que aplicarlo nosotros? ¿En el mundo? Vamos a ir a exhortar al mundo y a decir, esto se van a reír, ¿se entiende? Obviamente que si lo que está mal tenemos que decirlo, mira, lo que estás haciendo, estás robando, eso está mal, Dios lo condena. ¿Ah? Pero si esa persona del mundo quiere continuar haciéndolo, bien que lo haga, va a dar cuenta delante de Dios. Pero mi responsabilidad primero es en la iglesia, ver a mi hermano, o en la iglesia, o tengo un hermano que conozco y sé que está en pecado, tengo que exhortarle, lo tengo que amar. Como Dios me ama a mí, lo tengo que amar a él. Porque si no esa persona no pide perdón, no hace caso a la reprensión, bueno, está siguiendo a un Dios que no es el Dios de la Biblia, es el Dios de su mente. Y hay mucha gente que se llama cristiana y sigue al Dios de su mente y no al Dios de la Biblia. Nosotros como cristianos tenemos que llevarlo siempre a la Biblia. Mira, a mí me parece, yo creo, ya eso tiene que morir. Dios dice en su palabra. Dios dice en tal cosa. En tal versículo dice esto. Esto es lo que tenéis que hacer. No yo creo, yo pienso. 1 Corintios 4:21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cómo quieres que vaya? Dice Pablo. Yo voy a ir a ustedes. ¿Está? Entonces Pablo lo que quiere es, obviamente, ir con un espíritu de mansedumbre y de amor. Pero si hay pecado, Pablo no iba a actuar con mansedumbre y amor. Tú, si hay pecado aquí en esta iglesia, no puedes actuar con mansedumbre y amor. Al contrario, hay que aplicar la reprensión, hay que aplicar también la vara, hay que aplicar la reprensión y la disciplina. Muchos no quieren aplicar la disciplina dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque quieren quedarle bien. Y es lo que estaban haciendo los ancianos de Corintios. Son un ejemplo para nosotros, de aquellos que decimos ser ancianos. Los ancianos somos los responsables de usar la vara, de usar la disciplina a un hermano que persiste en pecar. Es nuestra responsabilidad como administradores. Uno que administra una empresa muchas veces tiene que suspender o despedir al personal, ¿no? Mira, tú cuando viniste acá firmaste un contrato, ¿no? ¿Y lo leíste el contrato, no? Sí. Bueno, viste que después de llegar 2 o 3 veces tarde, la empresa te despide o te suspende. Ah, sí, lo dice. Bueno, vos vas 3 veces. Te voy a tener que suspender. Ah, pero tengo hijos, que tengo hijos. Lo siento mucho, pero el reglamento lo dice. Y está suspendido 3 días. ¿Verdad? Y es el reglamento. Y eso es un buen administrador, un buen jefe. Él está cuidando las cosas del patrón. Porque el patrón lo puso ahí como mano derecha. ¿Quién nos puso aquí en la tierra como mano derecha? Dios. ¿Para qué? Para que cuidémoslo de Él. Para que cuidémoslo de Él. Y muchas veces hay que hay que exhortar, hay que disciplinar, ¿verdad? Porque somos administradores. El administrador no solamente da amor, sino también tiene que disciplinar. ¿Nos gusta a nosotros muchas veces cuando tenemos que exhortar? No nos gusta exhortar, pero tengo que exhortar porque es mi trabajo, ¿verdad? Porque si no sale perjudicada la iglesia. Entonces cada creyente debe ser fiel a su amo. Puede ser que nuestro Salvador no es nuestro patrón, es nuestro amo. Él nos compró. Él nos compró con su sangre. Entonces debemos ser celosos con sus cosas, ¿verdad? Tratar de hacer lo mejor posible de nuestra fuerza, de nuestro proceder, ser un ejemplo y hacer lo mejor posible para que nuestro amo quede contento. Para que nosotros cuando vayamos al cielo nos diga, bien, esclavo fiel, entra en el gozo de tu Señor.
Eso es lo que buscamos, ser fiel aquí en la tierra para Dios. Debemos ser un ejemplo. Y los corintios eran un ejemplo, un mal ejemplo. ¿Ah, sí? ¿Dónde lo dice? Primera de Corintios 5, 1 al 13. Primera de Corintios 5, 1 al 13. Acá vemos un ejemplo, uno de los ejemplos. Hay más ejemplos, pero este es uno, como ya lo dije hoy. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, por tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ustedes lo aceptan, está todo bien, no pasa nada. Sí, somos amor, amor. Dice, ¿no debías más bien haberlos lamentado, dice Pablo, para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado que tal cosa ha hecho. Ya Pablo ya lo estaba juzgando. Y acá lo dice el veredicto que Pablo da como autoridad, como apóstol y como pastor de esta iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en el nombre de Dios que Dios me dijo que le dijera, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, o sea, sáquenlo de la iglesia, que se vaya al mundo, dáselo a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. Ustedes se jactan que son los mejores. Estaban permitiendo esto dentro de la iglesia. Al punto de lo que llega permitir un poquito de pecado, un poquito más, y el pecado es como la levadura, ¿se acuerdan? Va contaminando. Pero menos permitimos esto, un pecadito, una mentirita, ¿verdad? Una herejía chiquita. Y después vamos a estar como los corintios permitiendo la fornicación, somos todos hermanos, no importa que viva con... No importa. Y hoy, lamentablemente, ustedes dicen, ay, qué horrible. Hoy en día muchas iglesias bautizan fornicarios, aceptan fornicarios que toman la cena, predican fornicarios, ni un problema. Pero criticamos a un pastor o a otro que cae en fornicación, lo criticamos. Qué horrible. Un pastor cayó en fornicación, qué horrible. ¿Y en tu iglesia? ¿En tu iglesia todo lo que estás permitiendo? Por eso a veces más vale mirar para adentro, no mirar para afuera, ¿se entiende? Y Dios nos manda a mirar para adentro, mirar mi vida y mirar nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, para que nosotros seamos un buen ejemplo. Dice, limpiaos pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Está hablando del pecado. La levadura es seña de pecado. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, o sea, no con el pecado, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os escribo por carta que no juntéis con los fornicarios. Cuando muchas veces hablamos de este tema, ¿verdad? Que muchas veces se ha hablado, yo he estado con varios ancianos de otras iglesias, dice, pero no, pará. Está hablando de la fornicación de un hombre que está viviendo con su madrastra. No está hablando de la fornicación sola. Es un pecado grave. ¿Qué dice acá? Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o los avaros de este mundo, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo, claro. No es que no me acerco a nadie porque no me quiero contaminar. No, dice Pablo, usted tiene que acercarte. ¿Quién le va a predicar el Evangelio? ¿De qué se refiere? ¿A quién se refiere Pablo? Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Bien claro, Pablo, ¿verdad? Entonces, no podemos tolerar el pecado y si está el pecado bien, Dios lo va a cambiar. Sí, vamos a orar, Padre, pero primero nuestra tarea es exhortarla, ¿verdad? Y si no toma no toma conciencia de su pecado y se arrepiente, es un mundano. Entonces no puede estar sirviendo. No puede estar sirviendo a Dios en la iglesia, ¿verdad? Sacarlo del ministerio. No puede. ¿Por qué no puede? Porque la Biblia lo dice, la autoridad. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Nosotros tenemos la razón de juzgar al mundo? No, pero en la iglesia tal se está haciendo tal cosa. Bien, la iglesia tal que haga lo que quiera. Pero acá tenemos que hacer lo que dice Dios.
¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Quién va a juzgar a los que están dentro? Nosotros, Iglesia de Cristo. Porque a los que están fuera, Dios los juzgará, dice. ¿Qué tenemos que hacer entonces, Pablo? Quitad pues ese perverso entre vosotros. Entonces, aplicaron lo que dice, o sea, Pablo está aplicando lo que dice Mateo 18:15 al 22, lo que leímos hoy, ¿verdad? ¿Es bíblico Pablo lo que está haciendo? Es bíblico. ¡Ay, qué horrible, Pablo! ¡Qué drástico! Es lo que enseñó el Señor. Si queremos agradar a Dios, no vamos a caer a los demás. Acuérdense lo que decía Timoteo. Si quieres vivir piadosamente agradando a Dios, no vas a agradar al mundo, vas a sufrir persecución, burla, desolación, te van a dejar de lado, no te van a querer, no importa. Dijo el salmista, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Nosotros como creyentes somos los responsables, ¿verdad?, de agradar a Dios. Más aquellos que decimos ser ancianos, tenemos más responsabilidad. Responsabilidad porque tenemos que no solamente enseñar las escrituras, sino también mostrar cómo se vive la escritura. También disciplinar, si hay ocasión que haya que disciplinar. También es nuestra responsabilidad porque es el amor bíblico. El amor mundano es sentimental, nuestros sentimientos tienen que estar dominados con la escritura. Y ese es el verdadero amor. Así que miremos a nuestro Señor Jesucristo como creyentes. Él cuando tuvo que decir las cosas, las dijo. Él cuando tuvo que decirle a Pedro, el apóstol que iba a dejar apártate de mí, Satanás, le dijo. ¿Cuál es el problema? El Señor lo dijo, ¿y por qué yo no lo puedo decir? Cuando le dijo, ustedes son ladrones, son fornicarios, son adúlteros, son ladrones, ¿y por qué yo no lo puedo decir? Si la Biblia lo dice, el Señor lo dijo. Y yo soy un discípulo del Señor. ¿Por qué no lo puedo decir? Tenemos que ser bíblicos, volver a las escrituras. Por eso muchas veces, muchas iglesias se enojan cuando hablan de reformados. ¡Ay, los reformados! ¿Saben qué? Es necesario volver a reformarnos en la escritura. Porque se ha dejado la escritura, ha entrado la psicología, el humanismo, la carnalidad, el pecado dentro de la iglesia, para agradar a la gente, para tener multitudes, para tener buenas ofrendas y hacer muchas cosas, muchas campañas, muchas cosas. ¿Saben qué? Nosotros tenemos que luchar contra el pecado y vamos así, vamos a ser pocos. Vamos a ser pocos, no van a querer contar con nosotros, nos van a decir muy bíblicos, muy super cristianos, muy espirituales, que nos tilden como quieran, nosotros estamos para agradar a nuestro Dios. Y bien, gracias a Dios que hoy también, tanto está la exhortación para la iglesia, pero también está la exhortación para aquellos que no han conocido a Cristo. Hoy es día de salvación. Hoy es día donde tú puedes alcanzar el perdón de Dios si te arrepientes de tus pecados y crees en el Evangelio. Simplemente arrepentirme y creer en el Evangelio. Yo lo hice. Bueno, ahora faltas tú que lo hagas. ¿Para qué? Para ser parte del reino de Dios y estar juntos eternamente con nuestro Dios, trabajando para nuestro Dios y glorificando a Dios. Que así sea, ¿verdad? Y bueno, que tú que estás mirando también, si no conoces a Cristo, te invito a que te arrepientas y creas en el Evangelio. Muchas gracias y bueno, vamos a orar para despedirnos, para que Dios nos haga recordar esta palabra y la responsabilidad que tenemos aquellos que somos creyentes. Padre, te alabamos, Señor, por tu palabra. Te alabamos, Padre, porque tú hablas claro y sin duda lo que nos queda a nosotros es postrarnos y adorarte como cantábamos hoy, al Dios que adoramos. Tenemos que adorarte, Señor, porque tú nos has perdonado. Pero tú nos perdonaste, Padre, para que nosotros vivamos para ti. Y hagamos lo que a ti te gusta, no lo que a nosotros nos gusta. Tú nos perdonaste, Padre, para que nos humillemos y seamos tus esclavos fieles. No para hacer lo que nosotros queremos, ni para decir lo que nosotros queremos. Sino lo que tenemos que decir es tu mensaje. Hacer tu mensaje y vivir tu mensaje. Como lo hizo Pablo. Y gracias por Pablo, Señor. Este ejemplo que nos ha dejado los profetas, Padre amado, los apóstoles, a tu Hijo Jesucristo. Gracias a tantos hermanos que hoy en día son un ejemplo para nosotros, que nos enseñan tu palabra, que nos exhortan y ellos viven tu palabra. Padre, te adoramos y te damos la gloria a ti por enseñarnos. Pero Padre, ahora ya nos enseñaste. Ahora es tiempo que nosotros tenemos que ser maestros a otros. Y gracias, Señor, por darnos esa responsabilidad. Ayúdanos a ser fieles, a no fallarte, a no
ser, Señor amado, menospreciar tu palabra, sino estar atento y estar velando, Señor, sabiendo que tú vienes a buscar cristianos que están santificándose, que están viviendo tu palabra y enseñando tu palabra. Toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Gracias por compartir y orar por nosotros. Bueno, si Dios quiere, el miércoles estaremos otra vez, si Dios lo permite, con el libro de Esdras, este precioso libro donde Dios nos está enseñando cómo edificar, ¿verdad? A qué gusto, qué modo edificar ese templo, ese altar, y todo el gusto de Dios. Que nosotros podamos edificar nuestra vida al gusto de Dios en las Escrituras. Muchas gracias. Que pasen bien.